Muy buenos días, día número 4, leyendo este libro, Tú naciste rico, de Bob Proctor. Y como siempre les comento, este no es un audiolibro, estos son mis reflexiones, es mi ratito de conversación, es mi club de lectura. Yo me siento todos los días a leer 20 minutos un libro y luego vendré aquí a comentarte más o menos lo que me llamó la atención o las reflexiones que he tomado. Así que sin más, vamos a la lectura. Bueno, el capítulo de hoy no habla solo de dinero. Ah, me olvidé contarte. Leí hoy día el capítulo 2 completo. Empezamos en la página 18 y leí hasta hasta la 25. Me tomó un poquito más de 20 minutos porque no quise dejarlo inconcluso. En realidad me faltaba como una página y media para terminar el capítulo, así que preferí leer un poquito más y terminé el capítulo, por si acaso no te alcanza el tiempo, ¿ya? Así que leí todo completo el capítulo número 2 para que vayas tú primero a leer antes de venir a escuchar esta reflexión y déjame ahí en los comentarios qué tal te parece, si estás de acuerdo conmigo, si no. Aquí todo es válido, estamos todos aprendiendo, todos creciendo. Ya, y entonces les comentaba, este capítulo no habla solo de dinero, sino que habla de un orden interno, habla de cómo nos relacionamos con el dinero y eso, queramos o no, tiene mucho que ver con cómo nos valoramos también como personas, porque el dinero no es solo billetes, es energía, es decisiones, es identidad, por decirlo de alguna manera. Así que, bueno, me llamó, la primero que les voy a mostrar aquí es perdón, leer. Es, una persona puede hacerse rica incluso si nunca llega a ganar más dinero del que gana ahora mismo. Subrayé esa frase inmediatamente porque cuando leí esto sentí algo. Toda la vida pensamos, si yo gano más, estoy mejor. Pero la verdad es que muchas veces no es falta de ingreso, es falta de una dirección, de una guía. No sé si les ha pasado en algún momento, pero yo ahora gano mucho más de lo que ganaba, no sé, cuando recién empecé a trabajar. Y aún así a veces siento que no me alcanza. Entonces, no es ganar mejor, estar mejor, sino que es saber cómo optimizar esto. Y aquí me vi muy reflejada, como se los comento, porque yo no siempre he tenido poco, pero sí he tenido desorden y mucho desorden. Toda mi vida fui muy desordenada con respecto al dinero y ese desorden no es falta de inteligencia, sino que es una falta de conciencia, de entender bien cómo funciona esto. No creo que en todos los colegios enseñen educación financiera, de hecho, creo que, no sé, será un porcentaje muy bajo a quienes se les enseñe sobre esto. Entonces no aprendemos cómo relacionarnos con el dinero, no aprendemos cómo poder tener una buena relación. Es más, la mayoría crecimos escuchando que el dinero era malo, que el que tenía dinero era una persona, no sé, que hacía tratos con personas que no eran de muy buena fuente. Entonces crecimos con muchas limitancias con respecto al dinero. Por eso siento que es como falta de conciencia. Y la riqueza no empieza cuando entra más dinero, sino que empieza cuando tú decides que cada peso va a tener un propósito y ese pensamiento va a cambiarlo todo. Otra parte de la lectura que subrayé es donde habla sobre el 10% para ti. Y cuando habla de pagarte primero, me hizo pensar en algo más profundo. ¿Cuántas veces nos dejamos para el final? La verdad es que yo muchas veces, y en específico con el dinero, porque también estoy hablando de otras cosas, pero yéndonos al dinero en sí, pagamos todo, respondemos a todo el mundo, corremos para cumplir nuestras deudas, nuestras obligaciones, y nosotros siempre quedamos al último. Entonces, cuando estaba leyendo esto de guardarte ese 10% para ti, que aunque sea poco, no solamente estás guardando dinero, sino que estás diciendo, yo también importo. Y eso es un acto de amor propio, aunque sea relacionado con las finanzas, también es un acto de amor propio. Me gustó mucho leer esta parte, lo hice muy consciente y ya lo estaba empezando a aplicar desde hace un poco tiempo. Y la verdad que antes, por ejemplo, igual hablaba sobre lo del seguro de vida. Decía que de ese 10% que te vas a dejar para ti, tomes un porcentaje o tomes algo y contrates un seguro de vida. Para mí era hasta ridículo pensar siquiera en tener un seguro de vida. O sea, ¿de qué estamos hablando? Si con suerte me alcanzaba para vivir, comprarme un seguro de vida.
Para mí era plata mal gastada, era botar el dinero. Hoy día lo veo distinto y si bien es cierto, todavía no estoy en un piso financiero como el que me gustaría estar, sí empecé a ver lo del seguro de vida y contraté uno. Pero como tenía estas limitancias con el seguro de vida, y te lo puedo dejar como recomendación, contraté uno con ahorro. Entonces tampoco es tan caro, por decirlo de alguna forma. No estoy pagando tanto por ese seguro. Obviamente tampoco la prima, el monto que se va a pagar en caso de, tampoco es mucho dinero. Pero sí lo suficiente para hoy en día darme una tranquilidad a mí de que si me pasa algo, está ese pozo de que va a llegar para cubrir muchas cosas de las que tengo que ocuparme. Y además lo contraté con ahorro. Entonces también siento que no estaba perdiendo la plata. Eh, y se los comento porque es como mi forma, por lo menos, y yo les vuelvo a comentar, estas son mis reflexiones, ya no es para que tú estés de acuerdo o no conmigo, sino como para darte ideas y tú veas tu propia, en tu vida cómo funciona esto que yo te comento. Entonces, para pasar de pensar que un seguro de vida es perder plata a contratarme uno de muchísimo dinero, tenía que pasar primero por etapas intermedias. Entonces dije, ya, voy a buscar uno que en caso de cubra lo que necesito cubrir y además que no sienta que estoy perdiendo ese dinero, entonces lo contraté con ahorro. Así que estoy además juntando dinero ahí. ¿Ya? Así que les dejo eso como idea. Entonces, por eso les comento que hoy día lo veo distinto. Y no porque crea que algo malo va a pasar, por supuesto, porque finalmente no ando pensando en que me va a pasar algo, pero sí ordenarlo me dio mucha paz, me dio tranquilidad también. Y además porque si hay algo que sabemos y que tenemos a ciencia muy cierta, es que en algún momento ya no vamos a estar aquí. Así que también la paz para mí es abundancia. Otro punto que anoté es el hábito detrás de la deuda. Aquí me removió mucho también porque no se trata de ganar más para salir antes de las deudas, porque si el hábito sigue igual, aunque ganes el doble, el triple, 10 veces más de lo que ganas ahora, el patrón lo vas a seguir reviviendo, lo vas a volver a repetir. Y eso no lo digo desde la teoría, sino que lo digo desde la experiencia, porque muchas veces creemos que el problema es el sueldo o el ganar más, o el que gano menos, o el que, no sé. Pero el problema es la relación emocional que tenemos con el dinero. Mientras más gano, más gasto. No sé si les pasa, pero a mí sí me ha pasado que digo, oye, antes ganaba X y me alcanzaba más que ahora que gano y me alcanza menos. Entonces, es porque no cambié el patrón, porque seguí con la misma mentalidad. Entonces, no es ganar más para poder pagar más deudas, sino que es cambiar nuestra forma de pensar. Y este capítulo me recordó algo muy simple, que la libertad no es cuánto ganas, sino que cuando tienes el control sobre lo que haces con lo que ganas. Esa es la verdadera libertad. Y aquí me quedo pensando, porque muchas veces creemos que la libertad financiera es ganar más, pero si lo piensas bien, ¿de qué te sirve ganar más si no sabes administrarlo? Entonces la libertad no es el monto, la libertad es el control, es poder tú tomar las riendas de esto. Y no con rigidez, sino que con conciencia, con un orden interno primero antes de tomar estas riendas. Es saber exactamente qué está pasando con tu dinero. Es no tenerle miedo al banco, es no abrir la aplicación, por ejemplo, con ansiedad, que me ha pasado muchas veces que tengo ansiedad de abrir la aplicación y ver, me descontaron esto, tengo el dinero, ¿qué me descontaron ahora? ¿Qué compré ahora? No, es como eso, es como quitarte ese miedo. No es no evitar mirar el estado de cuenta, eso es. Porque cuando tú evitas mirar, no es que desaparezca, solo va a crecer la angustia. Y aquí es donde el libro empieza a hablar algo que me pareció muy clave, que solo el 5% de las personas se paga primero a sí misma. Cuando lo leí no lo vi como un dato financiero, lo vi como un dato emocional. Dije, ¿por qué solo el 5% se prioriza? ¿Por qué la mayoría vive reaccionando, pagando lo urgente, apagando incendios
Y si sobra algo recién ahí voy a pensar en ahorrar. Pero casi nunca sobra. O dime si te sobra alguna vez. No sé, a mí no me sobraba. De hecho, todavía no me sobra, pero estoy aprendiendo. Estamos aprendiendo en este camino. Entonces, la propuesta del libro es muy simple, pero potente. Cambia el orden. No pagues todo y ve si sobra, sino que págate primero. Me parece una súper buena idea. Y eso es cortito, págate primero, pero es enorme. Porque cuando tú te pagas primero, aunque sea ese 10%, le estás diciendo a tu mente, yo soy parte importante de mi propia economía. Y eso es una madurez gigante. Y también para mí es responsabilidad. Es hacerme responsable, es hacerme cargo. Yo antes pensaba que esto era imposible, que cómo iba a guardar si apenas me alcanzaba. Y contraté un ahorro programado. O sea, apenas me llega mi sueldo, me descuentan una cantidad X. Que no les niego, los primeros 3 meses que lo hice, a los 2 días tuve que sacarlo. Así que era como se descontaba y yo sufría porque ya no estaba en mi cuenta a la vista. Y después que pasaban 2, 3 días ya no tenía en mi cuenta, entonces tenía que sacar eso que tenía guardado. Así que no era mucho el avance hasta que un día dije, no, voy a hacer como que esto sí o sí desapareció de mi vida. No está, lo pagué, no sé, pero lo metí en otro lugar para no tener tan fácil acceso a retirarlo. Me obligué a mí misma a hacerlo. Así que, y no me ha pasado nada desde que pasó ese día. O sea, igual no me dolió sacarlo tanto al lado, igual me las arreglé, entonces sí se puede. Así que la pregunta es, no es si alcanza, sino que estoy dispuesta a reorganizarme. Esa es la pregunta. Porque cuando tú separas ese 10% en una cuenta que no se toca, no solamente estás guardando dinero, sino que estás construyendo una confianza. Confianza en que no estás desprotegido, en que no todo depende del próximo ingreso, en que hay algo también creciendo ahí. Así que ahora me pasa que cuando miro hacia el lado, muevo la cuenta y miro hacia el lado y veo que está eso ahí, también me provoca tranquilidad y esa sensación cambia tu postura frente a la vida. Y aquí conecto con otra parte que me llamó la atención, que el 20% es para ordenar las deudas. O sea, no para salir corriendo, no para pagar todo con pánico, sino que para ordenar. Y me gustó eso que plantea, no se trata de ganar más para pagar más rápido, sino que además, porque el hábito va a seguir igual. O sea, también ahí en el libro el autor habla de mientras más rápido o mientras más dinero genere, mientras más dinero gane, y a lo mejor voy a querer salir más rápido de las deudas, y resulta que igual vas a seguir con ese mismo patrón. Y se los digo desde la experiencia nuevamente. O sea, a mí me pasaba que prefería arreglar algo en tiempo corto. Decía, ¿para qué voy a pagar más interés? ¿Para qué voy a pagar una cuota más chica pero a más largo plazo si quiero terminar luego esto? Entonces me autoengañaba y quería pagar más rápido, y cuando llegaba el momento de pagar no me alcanzaba, me quedaba sin dinero y me atrasaba otra vez y tenía que volver a reprogramar y volver a repactar y así seguía. Es como un círculo vicioso. Y después me daba cuenta que gané más dinero, que pagué algunas deudas y estuve sin deudas y tuve que volver a endeudarme porque mi patrón era así. Entonces tenemos que cambiar el hábito, porque si el hábito sigue igual, aunque ganes el doble, vas a volver a endeudarte y eso es fuerte. Em, no sé, a mí me pasó igual que estaba leyendo esto y también habla un poco a lo antiguo, ¿ah? Porque este libro igual no es nuevo, es un libro antiguo. Entonces él habla de mandarle cartas a los acreedores. O sea, hoy en día sabemos que no podemos mandar cartas a los bancos y diciendo que no, caballero, voy a pagar menos de lo que tengo presupuestado. Pero sí, a lo mejor podemos bajar nuestro valor cuota para poder irnos ayudando de alguna forma. Y aquí vamos a otro punto que había notado, que él cita a otro autor, se llama ay, no puedo pronunciar este apellido, Nightingale, algo así, y que habla de que todo el éxito tiene un precio, que la independencia tiene un precio, la paz financiera tiene un precio, y no siempre ese precio es dinero. A veces es disciplina, a veces es decir que no, a veces es dejar de aparentar.
A veces es aceptar que tengo que reorganizarme y aquí viene la pregunta que me hice. ¿Estoy dispuesta a pagar ese precio de la vida que digo que quiero? O sea, ¿realmente estoy dispuesta a pagar el precio? Porque queremos libertad, pero muchas veces no queremos incomodarnos. Queremos tranquilidad, pero no queremos cambiar los hábitos. O sea, me pasa que quiero a lo mejor bajar un poco de peso, pero no he cambiado los hábitos y sigo queriendo comerme el trozo de torta después del almuerzo. Entonces, o queriendo comerme ese dulce después del almuerzo. Entonces, ¿cuánto estoy dispuesta a pagar? ¿Qué precio estoy dispuesta a pagar para poder conseguir eso que tanto quiero? Y ese precio no es un castigo, sino que es actuar desde la coherencia. Si yo quiero independencia, tengo que actuar como alguien independiente. Y se va a construir eso con pequeños actos repetidos. No es algo que tú puedas cambiar de un día para otro, sino que yo siempre digo, si tú que estás en un punto y quieres llegar estás en el X, quieres llegar al Y, si saltas de un viaje hasta el Y y cuando quieras retroceder un poco, te va a costar, porque vas a tener que retroceder al punto inicial. En cambio, si vas dando pequeños saltitos para llegar a ese punto, cuando algo falle y tengas que retroceder, vas a retroceder al escalón anterior nomás, no vas a retroceder hasta el punto, hacia el primer punto. Así que creo que pequeños actos es lo que nos ayuda para poder llegar a estos grandes cambios, grandes cambios de hábito. Y después viene algo que me pareció interesante, igual que lo tengo anotado aquí. Dice que dejemos de pensar en la deuda, que ya no la alimentemos mentalmente. Y eso no significa negar la realidad, por supuesto, sino que significa dejar de repetir la historia. Porque si todo el día digo, estoy endeudada, estoy mal, estoy complicada, mi identidad y todo mi yo se pega a eso. Pero si yo empiezo a decir ahora y cambio mis palabras, que por favor, la palabra tiene vida, la palabra es verbo. Si yo empiezo a decir, estoy organizando mis finanzas, estoy construyendo independencia, estoy diciendo lo mismo que antes. Igual, todavía estoy endeudada, todavía tengo complicaciones con respecto al dinero, todavía no lo he arreglado, pero ya no lo digo desde la carencia, ni lo digo desde el mal sentir, sino que lo digo desde un orden. Entonces, estoy diciendo lo mismo, pero expresándolo de una manera muy diferente. Y cambia todo, porque va a cambiar tu energía, va a cambiar la forma en que miras el problema o miras esto, porque lo vas a mirar desde afuera. O sea, estoy haciéndome cargo, estoy tomando responsabilidad sobre esto y va a cambiar de verdad tu energía. Lo que tú alimentas es lo que crece. Y en eso es lo que te vas a enfocar siempre. Entonces, si tú empiezas a alimentar que estoy endeudada, que estoy mal, que esto está mal, va a seguir creciendo eso. Pero si tú empiezas a alimentar que estás organizándote, que de a poquito estás avanzando, que cada día es un pasito más, va a crecer eso, no va a crecer lo malo. Y hay una frase que me gustó que decía, soy rico, el dinero es bueno, utilizo el dinero y amo a las personas. Esa la subrayé mucho, que sale casi al final del capítulo, porque no es una frase mágica, sino que es una reprogramación. Como les decía adelante, durante años escuchamos que el dinero es malo, que la gente con dinero cambia, que querer ganar más dinero es ambición, que la ambición es negativa, pero el dinero no es malo, es neutral. El dinero es un papel. Eh, el dinero lo que va a hacer es amplificar lo que tú ya eres. O sea, si tú eres una muy mala persona sin dinero, imagínate con dinero, vas a ser peor todavía. Pero si tú eres una buena persona, imagínate lo que pudieras hacer si tuvieras mucho dinero. O sea, serías mucho mejor persona porque podrías ayudar mucho más de lo que tú ya ayudas hoy en día. Entonces, el dinero siempre va a amplificar mucho lo que tú eres. Una vez escuché a un doctor que sigo, que él habla de medicina consciente, y él decía, estaba dando una conferencia sobre el dinero, sobre esta energía del dinero. Y él decía, he visto arrogancia y en un campamento, que son lugares muy, muy pobres, y también he visto humildad arriba de un jet privado. Y claro que sí, o sea, uno asimila a la pobreza a ser bueno
Y no es así, o sea, yo te conozco personas pobres que no son buenas, son muy malas y hacen mucho daño. Así como conozco personas que tienen mucho dinero y que son muy buenas y otras que también no lo son tanto. O sea, el dinero va a amplificar lo que tú eres realmente en tu esencia. Así que vamos a ir cerrando ya este capítulo. Me gustó mucho algo que dice para cerrar, que dice, si no puedes hacerlo solo o sola, busca ayuda profesional. Y eso también es madurez. Porque cuando estamos enfermos, por ejemplo, vamos al médico, ¿cierto? Pero cuando estamos desordenados financieramente, muchas veces nos escondemos y por vergüenza o por el que dirán y no pedimos ayuda. Pedir ayuda no es debilidad, es estrategia. Y el libro deja esta estructura muy clara. O sea, 10% para ti, 20% para deudas, 70% para vivir. Y si tú no sabes organizar esto, tienes que pedir ayuda. Pide ayuda. Hoy en día, como les dije, no podemos mandar cartas a los acreedores, como dice el libro, pero sí hay muchos abogados o muchas personas que pueden ayudarte a organizarte. Hoy en día hay leyes de quiebra en algunos países. Yo estoy en Chile, acá hay una ley de quiebra. Y hay formas de poder ayudarnos, de poder arreglar esto para poder sacarnos esto de la cabeza. Pero insisto, si no cambiamos nuestra mentalidad, vamos a seguir haciéndolo igual. Así que repetir esto, el 10% para ti, 20% para las deudas, 70% para vivir. Y dice ahí, termina el capítulo diciendo que cuando ya no hayan esas 20% para las deudas, o sea, te va a quedar el 90% para ti. Cuando leí eso pensé, claro que suena bien, suena maravilloso. Y obviamente esto no es magia, es un proceso. Y la abundancia real no es un golpe de suerte, es un hábito sostenido. Así que creo que este capítulo, más que hablar de dinero, habla de identidad, de quién estás decidiendo ser. Ya vamos cerrando el día de hoy. Me extendí un poco más, la verdad, pero lo ameritaba porque leí el capítulo completo. Entonces, esta reflexión fue entera, este capítulo, este día fue entero para hablar solamente del capítulo número 2. Así que como última cosa, bueno, este capítulo no busca que te sientas mal por lo que no hiciste, sino que busca que te sientas capaz de empezar distinto. Eso fue algo que anoté también. Y que no necesitas ganar más para empezar, sino que necesitas decidir diferente. Así que aquí les dejo una pregunta. Bueno, la pregunta no es cuánto gano, ¿ya? Para que tú te la hagas. No es cuánto gano, sino que cómo me estoy tratando a mí misma a través del dinero. Porque pagarte a ti primero no es egoísmo, sino que es respeto. Así que pregúntate, ¿cómo te estás tratando a ti misma o a ti mismo a través del dinero? Nos vemos mañana en otros 20 minutos de lectura. Coméntame por aquí si estás leyendo este libro y quizás también qué otro libro te gustaría que comencemos a leer después. Así que nos vemos mañana en otra pequeña conversación sobre cómo construir nuestra abundancia desde adentro hacia afuera.